Iniciamos tu programa como en los días de Noé, un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho. Comenzamos. Muy buen día, un saludo a toda nuestra amada audiencia de Facebook y a los que nos siguen a través de YouTube, Punto de Giro Dunamis. Un saludo, un fuerte abrazo, una bendición una vez más estar en este día con ya ahora sí apuntando al fin de semana. Agradecemos a nuestro Padre por su gran compasión y su fidelidad. Cada día la podemos ver, la podemos sentir y esto es una grande bendición. Así es que un saludo, comparta el video, esto nos hace a nosotros más que nada ser, vamos a decir, predicadores de algún modo al compartir el mensaje, al compartir la palabra y hacer que el reino de nuestro Adonai se ensanche. Vamos a hacer una oración para poder entrar en tema y así estaremos ya avanzando. Padre, gracias te damos en esta mañana por la oportunidad de estar una vez más en este programa y te ruego, Dios eterno, que tu Divino Espíritu esté ministrando las vidas, las mentes, los corazones en todas partes del planeta que nos estén viendo. Allí, bendito Padre, ministra esas vidas, toca esos corazones y que ese poder transformador de tu gracia obre en la mente y en el corazón de cada uno de aquellos que nos escuchan a través de este programa en vivo o aquellos que lo escuchan posteriormente. Señor, gracias, los ponemos en tus manos y este día, Padre, declaramos tu bendición. Toda cosa contraria a ti es inoperante. Declaramos tu bendición, declaramos tu ministración directa hacia cada persona, a cada mente, cada corazón, en donde quiera que nos escuchen. Tu palabra eficaz, viva y poderosa, haga lo que fue enviada en el nombre de Yeshua. Amén. Bien, seguimos el tema sigue, es interesante cómo hemos venido avanzando. Voy a hacer otra remembranza, por decirlo, un recordatorio. Exactamente, ¿cuál es el tema? ¿Por qué la analogía del caballo de Troya? Dijimos, el caballo de Troya fue un regalo que le regalaron a los troyanos, a la ciudad de Troya, una ciudad inconquistable, pero que a través de los años de lucha a Odiseo se le ocurrió hacerle un regalo. Construyeron un caballo muy grande, lo pusieron a la puerta de la entrada, ellos quemaron barcos y se hicieron a la mar para engañar de que en verdad estaban derrotados y que la victoria era para Troya. Y le dejaron de regalo ese caballo. Pero en ese caballo, dentro del caballo, iban guerreros, los mejores guerreros de los que contaban en esta guerra, para que entraran y, estando dentro, pudieran tomar la ciudad. Y es así como ellos toman la ciudad, porque como esta ciudad de Troya era una ciudad en la que para ellos los caballos eran sagrados, así es que lo toman como un regalo de los dioses. Hacen fiesta, que han ganado la batalla, pero en la noche, cuando todos están cansados de la fiesta, ebrios, entonces salen estos guerreros y toman la ciudad. Esa es la mitología del caballo de Troya. ¿Cómo lo hacemos esa analogía ahora hacia la iglesia, hacia el tiempo de hoy? Es que precisamente comienza con el concilio de Nicea, y es ahí donde comienza esto con Constantino, quien infiltra dentro de la iglesia todas estas cosas que podemos ver al día de hoy. Ahora, hay algo interesante en esto, es que en verdad
esto no es nuevo, lo dijimos, en la Biblia lo describe como Dios exhibe al enemigo, le quita sus armas, lo pone todo bajo sujeción. Entonces, haces que cualquier infiltración que sea, anticipadamente nosotros como hijos de Dios ya la tenemos avisado. Ya hay una alerta. Entonces no podemos estar sorprendidos, y de ahí que Isaías en algún momento dice, hermano, tú que duermes, despiértate y levántate. Deja que la luz de nuestro Adonai te guíe. Entonces, pero esta situación lamentablemente se logra penetrar tanto dentro de la iglesia que se empieza a hacer como hábitos, costumbres. Y precisamente una de las cosas más extrañas que la que podemos hablar, o al menos en lo personal para mí ha sido un poquito difícil poderlo concebir, es como, ¿por qué hacer tanto énfasis en la cruz? ¿Por qué considerar la cruz como el único símbolo cristiano? Y precisamente es uno de los signos que nace exactamente con esa visión, con ese supuesto Cristo que le habla a Constantino. Ahí nace la cruz. Antes de esto, los cristianos se identificaban con un pez. Ese era el símbolo cristiano, un pez. Entonces, esto tenía sus principios en que Jesús siempre dijo, os haré pescadores de hombre, y serán pescadores de hombre, y la promesa de Adonai para con Abraham, y serán como los peces, se multiplicarán como los peces. Entonces, todo esto tiene esa connotación, pero cuando lo cambian a una cruz, cuando en verdad la cruz era signo de tortura, de vergüenza, de dolor, de sufrimiento, en donde las personas eran puestas allí como una lección, y eran puestas allí para que estos cuerpos nunca contaminaran según la tradición de sus orígenes de la cruz, que, bueno, valga la redundancia, ni siquiera lo creó Roma. Esto viene de mucho tiempos más atrás. Precisamente esto nació con los griegos y con los sirios. Y entonces era una señal de advertencia y de castigo la cruz. El hombre que moría, un criminal, no podía ser enterrado para no contaminar la tierra, no podía ser puesto al fuego para no contaminar el fuego por el pecado. Entonces era puesto colgado en un madero. Si moría pronto, pues qué bueno. Si moría mucho tiempo después, pues qué malo. Pero ese cuerpo se quedaba ahí hasta que todas las aves de carroña se lo comían. Y de allí que en la actualidad podemos ver en la arqueología algunos cuerpos que han encontrado precisamente con clavos en los tobillos o en las manos. Y no estamos hablando de Jesús, sino era la forma de castigar. ¿Y cómo ese instrumento de tortura se convierte en un símbolo cristiano? O sea, en lo personal no tiene congruencia. Es algo que no va, pero bueno. Y de ahí que como cristianos nosotros tenemos que ver. Por esta razón les he mencionado yo que siempre difiero un poquito con el canto del Monte Calvario, un canto muy bonito, se oye precioso y a algunos toca sus emociones. Pero, ¿por qué decir, yo siempre amaré esa cruz? ¿Por qué no mejor, yo siempre amaré a Jesús? Creo que si le buscamos la lógica habría que pensar, ¿por qué dice amaré a la cruz? Si vas a amar a la cruz, ¿cuántos subieron a la cruz? ¿O cuántos pasaron por castigo de cruz? Entonces, como que el canto allí tiene sus principios, no estoy diciendo que el canto esté mal.
cada uno tome su propia decisión, su propia forma de pensar. Estoy externando la mía, en donde no comparto en verdad esa parte. Lo canto, sí lo canto, el canto, porque me gusta la música, pero cambio la letra. Y en vez de decir, yo siempre amaré esa cruz, yo digo, yo siempre amaré a Jesús. Que ese es el personaje que nos tiene precisamente en esto hoy. Así es que bien, es esta forma como se infiltra y viene a traer todos estos desaciertos, como por ejemplo lo que acabo de mencionar del canto, los desaciertos como el purgatorio, los desaciertos como sacar las almas de allí, los desaciertos como tú puedes llegar a la iglesia, mantente firme, mantén tu postura, o sea, ya vas siguiendo una religión, ya vas siguiendo un personaje que no es Dios, y vas siguiendo una iglesia que no es la del cuerpo de Cristo. Estos son los puntos que tenemos siempre dejar bien marcado, y que el propósito es que nosotros seamos parte de la iglesia de Cristo, la que se forma de todos. No hay una iglesia en particular que pueda decir yo tengo la verdad, yo aquí en este grupo todos seremos salvos, porque eso no funciona así. Así es que es importante que esto lo tengamos en cuenta. Bien, nos quedamos en la doble moral, que es parte de esos guerreros que se quedaron dentro y que siguen hoy golpeando a la iglesia. Entonces es muy interesante que tengamos en cuenta esto. Para poder salir totalmente del tema, quiero leer los comentarios que se quedaron al final de ese día. Nos quedamos precisamente con nuestra hermana Silvia de Australia, cuando nos dice que ella pensaba que la doble moral nacía en la mente, o sea, y que era del corazón, que pensó que era del corazón. Y realmente es la mente el campo de batalla donde se procesa todo. Nuestro hermano Oscar de acá de Nuevo Laredo nos decía, estamos aquí, tengo mi taller, y los gays son gente que necesitan de Dios. Indiscutiblemente no cerramos los ojos de esa realidad, y creo que dentro de las cosas que hablé al respecto lo dejé muy claro, que todo pecado, todo, llámese como se llame, cuando vienes arrepentido a Dios y deseas tú obedecer cada mandato, cada ordenanza, Dios jamás te va a rechazar. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado jamás despreciará. Así es que no importa el pecado que sea, el tamaño del pecado que sea, precisamente su característica principal es su amor, siendo perdonador para todo aquel que viene a tiempo a servirle y a buscarle. Fe bíblica pentecostal, buen tema, gracias. Al aire tiene forma de arreglarse este problema. Claro, eso ya lo explicamos muy bien, ¿verdad? Que una de las formas es rendirse, entregarse, permanecer en esa comunión directa con Él, y es como se viene solucionando. La poderosa de los Dos Laredos, un saludo excelente. Dios bendiga grandemente al operador, que bueno, ya no nos fue posible el programa pasado, pero espero que ese mover de Dios todavía siga y permanezca allí, porque esto es precisamente lo que sucede cuando abrimos el corazón y rendimos. Entonces Dios comienza por hacer esa obra con cada uno de nosotros. Amigos de Suiza, somos nuevos, amigos de Elena, lo empezamos a seguir la semana pasada. Qué buenas reflexiones. ¿Cuál es la sensibilidad y falta de respeto a Dios al cambiar la letra de la música? Pues sí, exactamente. Y eso es terrible. Pero bueno, nosotros como hijos de Dios tenemos que también ser cuidadosos y no participar con ella. Gente de Radio Directa, en la historia de la doble moral, ¿cuándo aparece? Bueno, yo podría decir en lo personal, hay historias que no lo tengo ahora mismo definido en qué momento puede aparecer esta doble moral.
pero sí se manifiesta desde vamos a decir, desde el tiempo de los patriarcas. Hay situaciones allí, pero que una de las cosas más importantes es la forma en que los patriarcas lo tomaron, porque esto es interesante, ver cómo esa doble moral, yo puedo ser parte de que lo haga yo desarrollar a más, o lo haga volver hacia atrás, porque son procesos. Entonces no le puedo dar exactamente un evento claro, pero sí, si queremos ver, quizás podríamos ver un poco así la vida de Caín mismo. Pero ¿en qué momento se manifiesta? Cuando él niega, cuando él expone que no sabe nada de su hermano, cuando él exactamente sabía lo que había hecho. Así es que podemos empezar desde allí podríamos empezar para ver los primeros puntos que se manifiestan como doble moral, y que en este caso Caín es confrontado directamente o sea, Dios lo confronta directamente para hacerlo volver, pero él permanece. Y este es uno de los grandes problemas que hoy enfrentamos, el no reconocer nuestras faltas, nuestros errores. Y más bien lo que sucede es que para Dios, Él es Dios. No hay nada imposible para Él. Su amor es por sobre todas las cosas. Y posiblemente no esté viendo tu doble moral, no esté viendo tu vida difícil, sino está viendo la actitud que tomas ante tal procedimiento. ¿Cuál es? ¿Tomas una actitud de arrepentimiento? ¿Tomas una actitud en que te rindes? ¿O la otra? Totalmente, como decimos acá en nuestro país, cargado de razón, creyendo que tienes la razón y todavía te cargas sobre eso, como lo hizo al final, como lo hizo Caín. Entonces sí es importante que entendamos que el amor de Dios es tan grande que no importa qué tan alto, qué tan grande, qué tan marcado sea tu pecado. Si te rindes, Él es fiel para perdonarte. Así es que en Ministerio Radio TV, el diablo tiene doble moral. Exactamente. Bueno, lo leímos cuando dice: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, ¿verdad? Porque las obras de él hacéis. Bueno, es interesante eso. Nuevo Laredo, José, mi hijo tiene 3 años. ¿Cuándo puede desarrollar o llegar a su mente de doble moral? Aquí hay algo bien bonito. Nuestros hijos. Quizás hemos descuidado la fase más importante de enseñanza, que es de 0 días a 9 meses. Sí, me escuchó bien. De 0 días a 9 meses. Esta es la fase fundamental más básica para enseñarle a nuestros hijos la vida cristiana, la vida correcta. ¿Por qué? Porque si usted no se lo enseña directamente de 0 a 9 meses, inconscientemente todo el estilo de vida que usted lleve en ese periodo de embarazo, el niño está aprendiendo. Si oye a papá y a mamá gritar, llorar y pelear, entonces el niño cuando nace hace exactamente lo mismo, porque él aprendió ese estilo de vida. Y él cree que hacer eso es normal. O sea, así es la vida. Por eso es importante reconsiderar esto. Los mismos psicólogos lo dicen. Y en mi experiencia personal, tengo 2 generaciones que venimos instruyendo prácticamente desde el vientre a los hijos. No significa que van a ser unos niños perfectos.
Pero una cosa queda claro, que en su niñez tendrán una buena directriz y que no importa si pierden el rumbo, esa directriz que tienen los va a hacer volver. Entonces, malamente he escuchado a personas decir, ¿qué te trajeron? Platicando a veces entre comadritas y está recién aliviada. ¿Qué te trajeron, comadrita? Me llegó un niño. Ay, bendito Dios, qué bueno, a ver qué te sale. Y oír algo así como que a ver qué te sale, caramba, si esto no es así como un volado, un tiro de suerte. No, es a ver qué vas a formar tú. Porque en eso consiste. Tú lo vas a formar, tú lo vas a instruir. Así es que el niño nace, si el bebé está acostumbrado a dar órdenes, quiere una hamburguesa del Laredo, Texas, y a las 12 de la noche ahí va, corre, cruzando el puente yendo a comprar la hamburguesa, porque el niño tiene antojo de una hamburguesa y de tal marca en específico, y bueno, y ahí trae al papá, corre y corre, o a los familiares, oye, es que estoy antojando esto, allá va, instrúyale. A nosotros nos enseñaron, dale todos los antojos, porque ese niño se te va a venir, se va a hacer mal. Mira, cuando el niño se quiere venir por el antojo, significa que es de voluntad fuerte y que cuando nazca, solo sus chicharrones van a tronar. Y yo los he visto. El niño se tira, se revuelca, brinca, patalea, y la mamá y el papá, cállate, cállate, cállate. No, yo lo quiero. Y por último, tenga pues, pero ya cállese. Al niño no le importa que le digan tenga pues, pero ya cállese. Al niño lo que le importa es lograr su propósito. Y lo que yo estoy hablando ahora lo puede ver, busque en cualquier parte de con respecto a psicología, y le van a decir eso. Personalmente viví experiencias y sé cómo a un niño se le puede instruir desde el vientre. Y bien le va a protestar desde el vientre, porque a mí me protestaron desde el vientre. Y cuando nacen, ya nacen con una directriz. Porque usted va a poner su directriz de 0 días a 3, 4 años cuando comienzan a ir al kinder. De cuando van al kinder ya empiezan a tomar opiniones de los maestros y compañeros. Y en la medida en que van creciendo, van agarrando de todo. Si usted no fundó bien sus directrices, yo decía antes hasta los 6 años, que era la edad cuando iban a la escuela, hoy no, hoy ya van más con tiempo antes, entonces es importante aquí. Y si usted es cuando el niño le pone la televisión, le pone el celular para que se calme, usted fíjese qué tipo de nodriza le está poniendo, porque lo que allí esté viendo, ese va a ser sus instrucciones. Entonces esto es importante, así es que José, su hijo tiene 3 años, no sé exactamente cuál sea la directriz, pero recuerde una cosa bien importante, es lo que nos dice la palabra. Lo que tenemos que ponerle nosotros en ellos es la palabra de Dios, darle constantemente enseñanza, principios, valores. Entonces es importante que Dios le dé sabiduría para hacer lo correcto y tenga una buena enseñanza en ese niño, para que cuando llegue la forma de prueba no haya ningún problema. Una persona en la secundaria, un niño en la secundaria se le acercó a una de mis hijas y le dijo, ¿por qué no haces esto? Obvio, algo deshonroso. Y le dice ella, ¿por qué no? Dice, sí, ya sé que eres cristiana y tu papá es pastor y te lo prohíbe. Y aquí viene justo la respuesta importante que nosotros tenemos que considerar en nuestros hijos. Ella le dijo, no, mi padre no me lo prohíbe, y si yo quiero lo hago, pero yo no quiero, porque tengo valores y tengo principios. La iglesia no me prohíbe nada, ni mi padre, y si no lo hago es porque yo no quiero. Y cuando ella me compartía esto, para mí fue algo de bendición. Entonces, estos son los resultados cuando uno se esfuerza por hacer bien lo que dice la palabra. Instruye al niño, instruye
en su camino. Y cuando crezca, no se apartará de él. Promesa de Dios. Florida told Vox form me new jobs. Adán y Eva fueron humanos, sí tuvieron doble moral, como que también les dio gripa. Bueno, recuerde que la doble moral es algo que se oculta, no es algo que se expresa. Es algo que se oculta y que aparentamos vivir una vida de santidad cuando nuestra vida está depravada. Entonces, el ocultarlo, la apariencia, eso es doble moral. En el caso de Adán y Eva fueron explícitos. Hubo la comunicación. La Voz de América Radio, entonces, si ellos no tuvieron doble moral, ¿en qué siglo aparecen en las personas? Bueno, ya hice mención de esto. Espero lo hayamos tomado en cuenta. Y Toluca, Andrés, ¿qué tenía Adán y Eva que nosotros no? Ellos eran antipecado, o sea, hablas con el diablo y no tienes doble moral. Hay una cosa importante. No es recomendable hablar con el diablo, porque te va a engañar. Pero puedes hablar con el diablo, si acaso quieres. Solo cuídate de no obedecerle, de no caer a sus pies. Eso es todo. Pero vuelvo a lo mismo, no es recomendable. Porque Adán y Eva tenían lo que nosotros hoy, que lo tenemos por gracia, pero que muchos no lo quieren tener. Y es la ayuda y la fuerza del Espíritu Santo. Es el equivalente a lo que tenían ellos, que era a Dios mismo en sus vidas. Así es que, recuerde, el problema no es hablar con el diablo, el problema es someterse a su voluntad. Allí está la doble moral. Y luego, hacerse pasar por santo. Es lo peor. Nuevo Laredo Francisco, saludos, dice la abuelita, ¿cómo puede alejarse la doble moral? Bueno, ya lo dijimos, acérquese, sométase a Dios, sométase a Cristo, y eso es todo. Radio La Voz de Cristo, la doble moral es la hipocresía. De alguna forma se manifiesta como una hipocresía. Recordemos que la palabra hipócrita es una palabra griega que significa actor, o sea, alguien que está actuando. Y sí tiene una relación y pudiera ser, desde el punto gramatical, esto es exactamente así. Porque un actor te está presentando un cuadro de algo que no es real, simplemente está actuando. Y justo de ahí nace la palabra hipócrita, que es una palabra griega. Radio TV Argentina, gracias por el material, ya lo recibieron, muy bueno, gracias. María de España, el dinero provoca doble moral. Yo diría que no solo eso, si bien es cierto que dice que el amor al dinero, la palabra dice que el amor al dinero es causa de muchos males, o de todos los males, entonces pudiera considerarse como parte de también. Hermana Lolis, un saludo, Dios me lo bendiga y qué bueno. Así es que levante los ojos al cielo, olvídese de la congregación, allí hay mucha cizaña como en todas. Vamos a hacer mejor trigo, vamos a esforzarnos por ser ese trigo que está ahí para siempre estar en la misma dirección. De Alaska, qué gusto verlo, estaban bien desvelados el lunes, hombre, caramba. Bueno, estaban disfrutando el programa, hice con un tecito, y pues enviaron un saludo a la hermana Elena y Silvia, y un saludo para acá, para nosotros, muchísimas gracias. Desde Alaska, es una bendición. A veces diferimos con los horarios, de noche, de día, pues bueno, pero gracias por tomarse ese tiempo y ser bendición también para nosotros. Benjamín de España nos comenta, el fruto habla mucho de la persona. Definitivamente yo diría que más bien el fruto es exactamente es el contenido. El contenido. El fruto es el contenido, es la esencia de la persona. Así es que por todo lo que hables y digas, si el fruto es distinto, entonces algo está mal. Y de ahí que conocí una persona que siempre, cada vez que hablaba y decía, un favor te pido, haz lo que te digo, no lo que veas en mí. Esto no funciona, en la vida cristiana no funciona.
Si vamos a hablar de algo que vamos a hacer, lo vamos a hacer todos para Dios. Y no cambió mucho por esta razón, incluso en su calendario, al día de hoy, en inglés, ¿cómo se llama? Sunday, Día del Sol. Para ellos, el domingo era el Día del Sol. Entonces ellos cambian de sábado a domingo como parte de su adoración y hacían, se me fue el nombre ahorita de la fiesta, no quiero dar un nombre cualquiera porque se me puede, tengo un nombre pero igual y no sea, pero hacían una fiesta, esto ya lo hablamos en tiempo anterior, celebrando exactamente al sol. Pero en una de estas, cuando viene cuando estaba la Inquisición a todo lo que daba, matando a los cristianos, los romanos matando a los cristianos, entonces es allí cuando este hombre tiene una visión. Y la visión que ve es la cruz. Y la orden que recibe, según que Cristo se le aparece y le dice, vas a hacer la señal de la cruz y lo vas a poner en los escudos de tus guerreros y tú vas a pelear y tú vas a ganar. Entonces, con este incentivo, supuestamente lo sueña, al día siguiente se le presenta a través de la lucha, cuando ve el sol, fíjese que esto es algo tremendo, porque mira el sol y por detrás del sol mira la cruz. Entonces él ahí se convence totalmente de que la guerra lo va a ganar porque está mirando la cruz. Algunos historiadores dicen es que en verdad no era la cruz y simplemente si tú ves que vas a ver por detrás del sol, pues vas a ver destellos. Pero bueno, al final allí precisamente nace la cruz como un símbolo del cristiano. Lo que yo decía hace rato, que tenemos que cuestionar un poquito esa situación, porque la cruz era instrumento de tortura, pero a partir de ahí es cuando nace. Ahora, esto, aunque la historia no lo menciona, se menciona a los cristianos coptos, esa es la palabra que se usa, coptos. Estos cristianos eran egipcios, supuestamente estaban instruidos por Marcos. Y había mucho, pero también estos estaban muy poderosos en ejército. Y ahí viene como una pequeña alianza y es donde se logra. Precisamente él logra ganar y a partir de allí él declara una libertad al cristianismo. Quizás usted me diga, wow, qué bendición, ¿verdad? Pero recordemos una cosa, hay tantas cosas que están escritas en la Biblia que aparentemente es una bendición, pero no lo es. Solamente es una trampa en la que tenemos que tener mucho cuidado. Primero, para Dios el sincretismo no va con Él. O le sirves y le adoras a Él, o estás contra Él. Lo dijo muy claro. Cuando aquellos discípulos llegaron y le dijeron, Señor, allá encontramos unos que estaban predicando de ti, pero no te siguen. Y nosotros los callamos. Y Jesús le dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y esta palabra, precisamente en esta parte del versículo, yo lo digo de otro modo, de un lenguaje más coloquial, digo, bueno, Jesús dijo que el que con él no recoge la está regando. Que al final, pues es una palabra similar a desparramar. Entonces, quedamos exactamente igual. Entonces, esto es importante que nosotros podamos entender de lo que es precisamente el caballo de Troya, cómo se infiltra. Así es que, hermana Elena, en Canadá, espero que esta parte lo pueda comprender, cómo se infiltra todo esto dentro de la Iglesia Católica, que posteriormente, a través de las 95 tesis que Martín Lutero presenta, viene una separación, pero esta separación se trae en las liturgias, que al final, aunque aparecemos como separados, finalmente estamos celebrando las mismas liturgias, llevamos las mismas formas de crear los mensajes.
seguimos involucrados en el mismo asunto. Entonces, ¿en qué momento está la separación total? Porque estamos ligados a la religión y hay que ligarse mejor a Cristo. Hay que ser seguidor de Cristo y no de una religión, porque no es la religión quien te salva, no es la religión la que te va a sacar o te va a dar una resurrección. Es Jesús, es Yeshua. A través de esa comunión podemos ser parte de la primera resurrección. Así es que, hermana Elena, saludos y espero que hayamos aclarado esta parte. Nena de Alaska, excelente tema, el caballo de Troya. Siempre quise saber de la historia. Nosotros formamos parte de ese caballo. Pues de alguna forma, no propiamente, sino que el propósito de hacer la analogía es que nosotros no nos prestemos no caigamos en el juego del enemigo y que identifiquemos, como en este caso, para mí un guerrero que iba en el caballo de Troya, lo que ya vimos es la doble moral, y que yo les comenté, vamos sobre el orgullo, que es otro que se mueve poderosamente dentro de la iglesia, y que al día de hoy, no sé a cuántos pastores podemos escuchar decir, yo me siento orgulloso de estar bien bendecido de parte de Dios. Espérate, ¿acaso la palabra bendecido no es suficiente? ¿Por qué tenemos que aplicar orgullo? Porque cuando hablamos de orgullo, como que nos sentimos más altos, más elevaditos, y sin querer, esto nos puede traer a nosotros ya una puerta para abrir al enemigo. Así es que la analogía que estamos haciendo ahora es que así como estos guerreros entraron y derrotaron Troya, así estos guerreros que se infiltran a través de Constantino el Grande, se infiltran dentro de la iglesia con el propósito de destruirla. Pero al final esto no sucede, sino que Dios permite que permanezca. Por eso dice que es bueno que permanezca la cizaña juntamente con el trigo, y que en su tiempo Jesús vendrá, Yeshua vendrá y separará la cizaña del trigo. Así es que esa es la analogía, que nosotros ahora, como que si fuéramos un pueblo troyano, nos mantengamos alerta, no velemos, no durmamos, sino que velemos, y que no nos emborrachemos, sino que andemos sobrios para poder ver al enemigo. Dios no lo va a quitar, los va a dejar ahí introducidos hasta que llegue la primera resurrección. Después de allí vienen los cambios, tremendos, importantes. Bien, México, Julia, ¿cómo participa en el caballo? Dios, ¿cómo participa en el caballo? Ok, ya lo expliqué ahora mismo. Espero que esto nos haya quedado claro, Julia. Dios le bendiga. Tony de Veracruz, la doble moral es un mal que todos tenemos, pero se marca con los pastores y sus hijos. No propiamente. Aquí simple y sencillamente es por lo que nosotros estamos viendo más. Por eso es más marcado. Pero si su vista se quita hacia el pastor y hacia sus hijos, pues lo va a ver por otro lado, sino que es hacia dónde tengo mi atención, es lo que yo voy a captar más. Lamentablemente, los pastores y sus hijos casi son la mayor parte de los focos de atención, cuando no debería de ser. Es la razón por la cual yo decía muchas veces, nosotros somos responsables de que los pastores los hagamos dioses, en vez de ser simplemente pastor. Es un pastor. Alguien que te da una enseñanza, que te da una dirección, que tiene una honra, pero que no es Dios. Él no es tu Señor. Él es solamente quien te está guiando, nada más. Y fuera de ahí no hay otra responsabilidad mayor. Pero a veces nuestra atención hacia ellos provoca, y esto muchas veces hace daño, afecta. Se dice que el César traía una persona detrás de él constantemente. Esto fue a petición de él, según la historia. Esa persona que traía detrás de él siempre le decía: César, eres humano, recuerda que eres humano. Ese era el único trabajo que tenía aquella persona. ¿Por qué? Porque cuando el César daba vueltas sobre el Coliseo romano, o daba vuelta por todo lado en Roma, toda la gente levantaba sus manos y decían: oh, salve César, oh, gran Deus César. Y César era el Dios. Y la tarea de aquel hombre que venía con él era: eres humano, tú no eres Dios. Eres humano, tú no eres Dios. Eres humano, tú no eres Dios. Entonces, el constante
recordarle eso lo traía, lo bajaba. Y muchas veces los pastores no hay quien les esté recordando, tú solo eres el siervo, tú solo eres el siervo. No, oh, qué gran pastor, oh, qué buen pastor, oh, qué palabra, pastor. No, pues las palabras ni siquiera son nuestras. Todo lo que yo mismo ahora estoy hablando no son mías. Porque si a Dios le place dejarme mudo ahora mismo, me quedo sin entendimiento. Y esto es lo que tenemos que dejar claro. Si a Dios le place dejarme sin entendimiento en este momento, mire que eso le pasó al rey Nabucodonosor. Se levantó y vio los jardines colgantes y dijo, oh, soy grande. Grandes obras mis manos han hecho. Y justo en ese momento, ¡puac!, se convirtió en un buey. Porque Dios ya lo había dicho. Entonces, esto sucede así. Nosotros tenemos que quedar claro. Yo solo soy un siervo. Yeshua es el Señor. Él es el grande. Y lo que yo hablo es porque Él lo pone en mi boca. No porque yo tenga un excelente conocimiento, no. Entonces, la situación de los pastores, muchas veces la congregación misma es responsable de que un pastor se crezca. Porque le damos la honra excesiva y esto causa ese tipo de problema. Y que sí, cuando caen también, arrastran todo. ¿Por qué? Porque toda la atención está puesta allí. Por eso la palabra es muy clara cuando dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Solamente en Él, porque es el único que murió para darnos a nosotros gozo, vida, paz. Bien, Silvia de Australia, gracias pastor, no me pierdo el programa. Nena lo está viendo, gloria a Dios, un saludo. Esto es maravilloso, bendiciones. Pedro de Tlaxcala, la doble moral es un pecado muy común. Sí, claro que lo es. California, Mason Health Tree, ¿cuántos pastores e hijos de pastores están predicando y tienen hijos, se separan y no miran? ¿Cómo se le llama eso? Le podemos dar el nombre que sea, pero una de las cosas más importantes es que nosotros no podemos cerrar los ojos a una realidad. Es que si como pastores a veces se pierde la visión porque creemos que con el trabajo que hacemos para Dios es suficiente. Pero ¿sabe una cosa bien importante que he logrado entender? Que si mantienes un trabajo intenso, pero descuidas tu comunión con Dios, esto va a acabar. Y Dios demanda un tiempo. Oiga, pastor, ¿qué? Ore ahí usted. Oiga, usted puede. Oiga, Dios está con usted. Usted déjeme a mí porque yo, es más, no voy a hablar, no puedo hablar, no estoy porque estoy con Dios. Ahora es mi tiempo de comunión. Ahora es tiempo de que Dios me ministre a mí directamente. Entonces es importante tomar este tiempo. Porque de lo contrario caemos en estos puntos. Y como les dije, a veces ponemos toda nuestra atención en los pastores. Pero si bajamos nuestro mirar y vemos la congregación, vamos a ver una congregación con serios problemas que el pastor se queda corto. Pero recuerde una cosa, que el propósito del enemigo es girar nuestra mente hacia el pastor, porque el pastor está fungiendo como cabeza. Y si esa cabeza se corta, se desmorona toda la iglesia. Toda esa congregación, se cayó. Estrategia de guerra, forma de ganar. Entonces es importante que si conocemos a algún pastor bajo esta circunstancia, le hablemos, le digamos, oiga pastor, no sé si usted está mal, no está atendiendo a sus hijos personalmente, está atendiendo a los hijos de todos, menos los suyos. Y de ahí que si trajéramos a este programa un día un hijo de pastor y nos dijera, ¿qué experiencias nos vas a contar como hijo de pastor? Vamos a encontrar un hijo abandonado, sin atención, sin enseñanza, sin instrucción, resentido, amargado y muchos de ellos hasta apartados. Entonces, esto es interesante que lo tengamos en cuenta, pero sí, algo podemos ayudar sobre los pastores, orar por ellos, y si conocemos a alguno y tenemos la confianza, acerquémonos y digamos, Dios te ama, y como siervo de Dios,
reconoce tu lugar y comienza a hacer las cosas desde ese punto de vista. Radio.com es un tema difícil y complicado, un pecado que lo tiene la mayoría, no es como el asesino, que es 1 entre 10, la doble moral es que no es doble moral entre 10, exactamente, esto lo vemos a cada rato, y es más, a veces lo aprendemos de nuestros políticos, y no me voy a meter en política, pero a veces volteamos a ver y vemos gente que hablan una cosa y hacen otra. David Navarro, saludos, un fuerte abrazo, bendiciones, Dios te bendiga, David. Toluca, Gustavo, vamos a cambiar, toda la bendita familia es doble moral. No vamos a usar la otra palabra porque no aplica. Hay ese problema. Aquí estaba leyendo algo, una historia española, cuando a principios de historia España gobernaba el mundo y había un pique por ahí con Francia. De hecho, se ha dicho que uno de los lenguajes más que implican más vanidad es el lenguaje francés, por su estilo, que te invita a la vanidad en su forma de hablar, en el acentos, tonos y todo. Entonces, hay un historiador que cuenta ahí las historias del Cid. Y cuenta precisamente eso, que si tienes una opinión, dele para adelante, hónrela, y si la opinión está mal, defiéndela y sosténla. Pero ahora sí que, como dijeron mis niños, eso no es de Dios. Claro que no es de Dios, porque esa fue una de las posturas que tomó el rey Saúl. Entonces es importante que nosotros vayamos analizando. Si hay gente que disfruta eso, pues vamos a orar, vamos a enseñarles que las cosas no son así porque no terminan bien. La nobleza española, pues ellos siempre decían que hacían alarde de sentirse orgullosamente feliz, orgullosos, y que disfrutaban cada sabio soberbio que tenían. No dije sabio proverbio, dije sabio soberbio que tenían. Y que uno de sus grandes escritores, cuando le entregaron una de las preseas de reconocimiento, dijo, bueno, la realeza esperaba que él dijera, oiga, yo no soy digno de recibirlo. Y dijo, no, ya hace mucho yo esperaba esto porque sé que es algo que yo merezco. Entonces, de que la doble moral hay gente que lo disfrute, sí, pero es por esa situación. Dicho de otro modo, dicho de otra forma, son personas sin Dios. Todavía no conocen el amor de Dios. Entonces es importante orar por ellos y que el amor de Dios comience a hacer cambio en sus vidas. Salimer de España, cuente una anécdota que se haya tenido doble moral. Bueno, la verdad contarlo no me gustaría, pero negarlo que lo haya tenido, tampoco es bueno. Porque una de las razones por la cual hoy estoy aquí es precisamente porque en algún momento, así como David, para mí son dos personajes a seguir entre Saúl y David. Estos dos personajes nunca se me olvidan en cuanto a condición de vida. En cuanto a seguir la vida cristiana, siempre les he mencionado a Pablo. Pero a condición de vida, a actitud de proceder, para mí mis grandes ejemplos son Saúl y David. ¿Por qué razón? Porque Saúl perdió corona, perdió reino, perdió todo por no aceptar su error. Culpó a todo mundo. Esto lo hice por esto, esto lo hice por esto, esto lo hice por lo otro, esto lo hice por acá. Y la doble moral estuvo a todo lo que daba. Pero no así el caso de David. David siempre dijo, yo hice lo malo, Señor. Reconozco que fallé. Señor,
Mi mente se nubló, se turbó. Caí en el lodo cenagoso, fui lo peor. Pero, perdón. Entonces, esa característica de Dios que podemos disfrutar todos ahora. Por eso lo dije al principio, no importa qué tan bajo hayas caído. El punto principal es que tú reconozcas y hagas un cambio en tu vida. Esto hace la diferencia y tocas el corazón de Dios. A mí no se me olvida Saúl, que por no reconocerlo perdió todo. No se me olvida David, que por aceptar todas sus faltas y sus errores, fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Así es que, discúlpame, pero creo que contar una anécdota de mi vida me va a engrandecer o me va a avergonzar. Y ninguna de las dos cosas quiero que pase. Así es que mejor vamos a seguir adelante. Si su pregunta se enfoca a que sí lo tuve, claro que sí pasé por ese camino. Fe bíblica pentecostales, es muy cierto, nosotros formamos a los niños, eso es indiscutible. Amiga de Suiza, Fribourg, saludos. Imagine la doble moral en los líderes, no, eso es terrible. Y lo peor es que se lleva al resto de los que lo siguen. TikTok, ¿qué nivel de maldad es esto de la doble moral? No hay un nivel propio, porque hay una cosa, dentro de la perspectiva divina, lo mismo es el que se roba 1,000,000 como el que se roba 5 centavos, porque tiene un nombre que se llama pecado. Lo mismo es el que está pues deseando a cualquier mujer que el que está adulterando todos los días. Entonces no hay un nivel marcado, simplemente es un pecado y que lamentablemente la doble moral está conceptuada dentro de la palabra como sabio en tu propia opinión. Que eres de los que dicen, aquí solamente hay 2 opiniones, la incorrecta y la mía. Entonces, ese sabio en tu propia opinión te lleva a llevar la doble moral y justificándote, creyéndote, porque hay una situación mental que el enemigo ha logrado implantar ahí y que es necesario romper. Entonces, pero para Dios esto es igual, aunque en alguna parte hay un proverbio que dice que hay más esperanza para el necio que para el sabio en su propia opinión. Esto es tremendo, así es que hay que considerarlo, porque el sabio en su propia opinión, ese está perdido. El necio dice que todavía tiene esperanza, según esta escritura. Radio TV Online, Hortensia, los principios de la familia, y con eso se puede evitar la doble moral. Exactamente, los principios, los valores son fundamentales para que nosotros vayamos sembrando esa semilla en nuestros hijos, y esto nos va a traer un despertar, una formación, que van a luchar contra lo contrario, pero esto les va a favorecer mucho. Comunicación Radio Directa, por favor, nos pueden enviar saludos, buen tema. Bueno, un saludo a Comunicación Radio Directa. Dios los bendiga grandemente a todos quienes están por ahí. David Parra Puente, saludos, pastor. Bendición, mi hermano. Dios le bendiga grandemente. Benjamín de España, pastor, ese caballo de Troya, ¿es un jinete de Apocalipsis? No propiamente. Recordemos que esto solamente es una analogía. No tiene una base fincada en la Escritura. Es una analogía, una comparación. Cucuta TV. Wow, entramos en una de sus plataformas y tiene seguidores de Italia, Francia, Australia, Alaska. ¿Cómo es que Dios está con usted? Un ministerio internacional. Bueno, la gloria sea para Él. Yo soy más que solamente un siervo. Radio Cuba, felicidades, es un programa interesante. Mi nombre es Adriana, pastor, gracias, bendiciones, Dios me le bendiga. Colombia, Saúl, el caballo de Troya, ¿estaba escrito en la Biblia? No. Pero sí estaba una advertencia de cómo iba a haber infiltración dentro de la iglesia. Argentina Radio TV, ¿cuál fue el material para la construcción del caballo y cómo lo arrastraron? La construcción para el caballo rompieron barcos. De hecho, lo que quedó de algunos de los desechos de los barcos fue los que quemaron
y fue lo que eso alertó de que ya se habían ido, pero en verdad solamente se escondieron. Pero fue de la madera de los barcos que ellos traían y que con eso construyeron precisamente el caballo y le pusieron rueda y entre todos lo acercaron a la entrada de la puerta de Troya. Francia, saludos. Es sol y la cruz, que es una profecía. ¿Cómo se toma la cruz de una buena señal? Bueno, es sol y la cruz. No, el sol solamente es una señal para nuestros tiempos. No tiene nada que ver con divinidad. Y la cruz, para este emperador, lo tomó como una profecía de que iba a ganar. Pero en verdad no lo es. La Biblia no nos enseña nada exactamente así, que es la cruz, y que yo les dije hace un momento, yo difiero. ¿Por qué? Porque incluso en la misma cruz que hoy vemos, para nosotros, cuando vemos en la historia, se menciona que es un madero, o sea que ni siquiera es una T como nosotros lo vemos, sino que era un palo simple, y ahí los colgaban con manos acá y manos acá. No hay más historia detallada más que lo que la Iglesia de Roma ha logrado centrar, enfocado en una cruz. Otros dicen que era una en forma de X. Entonces hay muchas variantes en las cuales no podemos asegurar, porque la historia no nos lo define realmente cómo está. Bíblicamente solamente se ha traducido como cruz, pero recordemos que tanto del griego al hebreo han hecho algunas no traducciones, se llama transliteraciones, cosas que son cambiadas por no tener una traducción correcta. Así es que por eso hay esa polémica, pero no se puede tomar como una profecía de la cruz, porque no. Es Jesús, nuestra gran señal. Jesús, Él es la cabeza de la iglesia. Mujer judía, historia de los cristianos, son muchas cosas contradictorias. Muy de acuerdo. Basado precisamente por las transliteraciones del hebreo al griego y del griego al latín, y ya no se diga del latín al español. Así es que ahí hay muchas cosas que se fueron perdiendo. Al aire, así somos mayoría, la regamos con cada cosa, definitivamente. Hermana Elena de Canadá, gracias, ya le entendí. Y diga qué toma. No, pues pura agüita, con pura agüita estamos ahorita, porque apenas esperamos que nos instalen, ya gracias a Dios nos van a poner el mini split al rato. Así es que esperamos que pase el programa, ya estemos más tranquilos. Radio Only en vivo, saludos. He escuchado a pastores orgullosos de sus hijos pecadores como nosotros. Bueno, Israel, saludos. Uso traductor si no se le bien es por eso. Ok, el trabajo de Troya, ¿cuánto tiempo lo planeó? Bueno, los guerreros fueron años. ¿Cuánto tiempo bueno, aquí sí me perdí un poquito, y en verdad sí batallé un poquito para poder entender. Así es que vamos a dejarlo allí para no responder algo inadecuado. Pedro de Monterrey, saludos. Buen temas. Adiós. Dios les bendiga. César, ¿cuántos asesores tenía? Era nada más uno, pero lo tenía montado casi en la espalda. Así es que ese era su trabajo, ese no se podía quitar de ahí. Le costaba la vida si se quitaba. Ya estamos para terminar. Gracias a cada uno de ustedes. Ya nos pasamos 4 minutos, ya vamos a avanzar. Aquí tengo ya las marcas. Cortamos. Oscar, Dios te bendiga. Hay que decir a los políticos que son humanos, ¿verdad? Yo creo que sí, hay que decirles eso. Toño, y que la gente se convierta. Bueno, sí, vamos a ver que la gente se convierta a Cristo. Eso es lo más importante. Y hermano Silvino de Canadá, voy a ir a Laredo, ¿puedo verlo en Nuevo Laredo? Claro que sí, por aquí usted nos dice con tiempo, que será un gusto tenerle con nosotros. Hermana Susi, saludos. Prima Asbel, bendiciones, Dios te bendiga, gusto. Bien, aquí nos quedamos porque si no, no terminamos. Bien, Dios me les bendiga grandemente. Un saludo a todos que han estado, y vamos a orar así. Padre, gracias por la bendición de cada uno de mis hermanos. Te ruego que el tema de hoy, Señor, haya sido bendición a sus vidas, y que sobre todas las cosas ellos puedan sentir ese toque, esa presencia tuya, y ellos puedan llegar y mirar, levantar su rostro y reconocer que solo tú eres Dios, solo tú eres Rey. Gracias por tu amor, por tu bondad. Adonai, sonría sobre ustedes, les vea con agrado y les dé shalom. Hasta la próxima. Bendiciones. Como en los días
días de Noé, un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho.